Thank you so much. Peace and welcome everyone. Muchas gracias y por favor le doy la bienvenida a todo el mundo. Espero que me puedan escuchar con claridad y que me escuchen en el espacio espiritual que tenemos aquí. Gracias de vuelta, yo soy Naima. Mis pronombres son, mi nombre es lo que prefiero y solo quiero tomar el momento para darles la bienvenida en esta conversación que ya sentimos que va a ser bastante jugosa y queremos entrar en temas y prácticas espirituales, desmitificar el hecho de que no pueden ser jugosas o no pueden ser queer y no verse de diferentes ángulos y perspectivas. Creo que el espíritu trae estrategias poderosas en nuestro movimiento y también nos lleva a pensar en el espíritu y pensar en nosotros en relación al espíritu. Así que esperamos que la conversación nos llevará por esto. Creo que lo que más esperamos incluso más es que todos y todas y todos estarán participando de forma activa en las conversaciones para que sea rica y que tenga múltiples capas y multiplicidad. Entonces voy a parar ahora, dejaré de hablar y darle la palabra a mi querida hermana Gina, que nos dará un chance para poder raizar antes de el espacio para poder llegar. Gracias. She, they, Grace. Hola, soy pronouns. Gina, en pronombres ella y Gracia. Buenas tardes, amada familia. Hoy estamos en una posada. Tengo tanto privilegio de poder tener este tiempo con ustedes y como compartió Naima, vamos a, a raizar y de varias formas. Hoy lo vamos a hacer usando la respiración. Entonces, en breve, bueno, vamos a, desde donde estemos, pues, les invito a que suavicen o cierren sus ojos. Solo por un momento así pueden quitar sus ojos fuera de la pantalla. Tal vez ver sus manos si no sienten que las quieren cerrar o descansar sus ojos en algo bello, en la belleza. Pero solo fuera de la pantalla y apóyense en lo que pueden escuchar. Este momento será el sonido de mi voz y lo que sea que esté pasando en su lado. Tómense el momento para escuchar, solo escuchar. And at your own pace, please. Y en su propio ritmo, por favor, inhalen profundamente por su nariz And exhale through y your mouth. exhalen a través de su boca. I invite you to give it Les some sound. invito a que den algo de sonido cuando exhalen. Exhalen de vuelta profundamente porque tan profundamente como tengan capacidad por su nariz. Sosténganlo arriba y luego exhalen por la boca. And let us do that again together. Y hagamos eso de vuelta juntos, inhalando profundamente por la nariz And exhaling through your mouth. y exhalando por la boca. We are opening the space. Estamos abiertos el espacio entre nosotros. La intención es y siempre será el amor For wisdom, for witness. por la sabiduría, por el ser testigos y por la gracia, y por el poder y por el conocimiento y por nosotros. So the space between Así us que is el espacio entre nosotros está abierto y les damos la bienvenida. Thank you. Gracias. Open your eyes as Por you favor, abran sus and you can ojos. see. Y aquí estamos. Beloveds. Now, Mel, please introduce. Amades. Por favor, preséntate, M, con la familia. Hola, yo soy creadora del cohorte, alquimista espiritual y fundadora de la alquimia espiritual. Should I say a little more about myself, please? Que debería decir algo más de mí misma. Sí, por favor. Hola, yo soy Naima y mis nombres son todos, mis pronombres son todos y soy practicante de la justicia, de la sanación, de la justicia de la sanación. Soy asesora de terapia de salud, también duola en todo el espectro. Yoga instructor. También instructora de yoga, también una mamá de dos gemeles muy felices y también luchadora por la libertad y amadora con ferocidad. Cuando tengo que entrar en profundidad en algo, lo hago. Y yo soy Gina Breedlove. Mis pronombres son ella, Gracia, y soy también un oráculo. Y todo lo que hay en medio, lo que sea que signifique, soy también Dola y también una hechicera y una guía y un canal a la sabiduría. Gracias.
Así que mantengamos el espíritu al centro de los movimientos. Nuestra querida Naima tiene preguntas orientadoras increíbles para apoyarnos, algunas ofrendas para abrir el espacio incluso más a profundidad entre nosotros. Solo quiero decir, podemos invitarles que esta es una conversación. Es una conversación no solo aquí, así que la invitación es para que ustedes participen, para que envíen sus preguntas por el chat. Es tan pequeño el espacio como para que también se sientan como que pueden abrir el micrófono y permitir que el espacio interactúe con la pregunta, porque la sabiduría que hay en el salón, la sabiduría en estas sillas está en el espacio colectivo en donde nosotros nos participamos en cual sea que sea la pregunta que estamos viendo. Así que quiero invitarles a que participen con las preguntas y que alcen la pregunta con la que vinieron, porque algo les trajo acá y lo que saque de eso fue, les invitamos a que lo traigan al salón. Voy a presentar. ¿Hay una pregunta ya? No, una pregunta no. Voy a presentar la primera pregunta, que de hecho es la última pregunta, dice Naima, en nuestra lista de orientaciones para la reflexión en la comunidad y ofrecer que esto es lo más jugoso. Comencemos con lo más jugoso primero y las otras preguntas probablemente van a ir, o sea, las respuestas van a ir surgiendo, emergiendo de forma orgánica. La pregunta es si la relación de los movimientos con el espíritu y la fuerza de la integración han sido impregnados por el amor o se han impulsado por el amor, el temor, la sobrevivencia o algo más. Así que la relación con el movimiento y el espíritu, ¿no? Cualquier esfuerzo de integración ha sido impulsado por el amor, el temor, una respuesta de supervivencia o algo más. Y esa pregunta me surgió porque a menudo es una que tengo que hacerle cuando la gente me invita en un espacio para apoyar el trabajo de la justicia de sanación o es cuál es el impulso para la intención de tener una practicante o un practicante de justicia de sanación en el espacio. ¿Se hace para chequear un requisito o para por algún temor de un espacio que se teme que no podrá ser sostenido o porque lo hacen porque les importa sostener a todas las personas a través de todas las dimensiones de quienes son? Así que me da curiosidad de escuchar de otras personas la relación con esa pregunta y qué surge ante ustedes cuando escuchan eso. Put my voice in here. Haré que mi voz se escuche acá, dice Gina. Escucho que a menudo se me hace el llamado porque la gente se siente que ya llegó a lo último, porque la presencia del luto en el salón es tan densa y no hay protocolos ni prácticas alrededor de ello. Así que el conocer eso. Siento que eso es parte de lo que traigo de mi riqueza, así que llego y respondo a ese llamado. Y luego hablaré con quien sea que me haya invitado al espacio sobre el crear sistemas, implementar sistemas sobre el andamiaje de las prácticas para las personas, para que la gente tenga lo que necesitan. Listo. Y también es mi opinión considerada que debería haber una persona sanadora en cada organización, un anciane, no, en todas las organizaciones, ministerios, en la juventud, ¿no? Ya sea una juventud, un anciane, alguien que esté allí que sostenga esa posición, porque esa posición es integral a predicar la práctica del bienestar en la comunidad. Esa es la pregunta de mí, por qué a veces no se da y en qué punto se decide que se incluye, en qué punto se le excluye y en qué punto se le incluye ahora de vuelta y en qué espacio, qué momento se le está incluyendo y cómo fue que se le sacó. Y yo creo que esas son preguntas que no son respuestas, no, a las que no se les da la respuesta lo suficiente, porque en muchas organizaciones es la parte excluida de forma intencionada, incluso más allá incluso más cuando pensamos en lo que se basa la justicia y en lo que se conecta, en algún punto se le excluyó y se intercambió por qué. Se cambió por qué. Y luego hay un elemento que se requiere para restaurar la salud y yo creo que es lo que falta para la sostenibilidad en las organizaciones.
Entonces, es casi, creo que son todas las cosas, creo que no solo es una, sino que son todas las cosas, creo que es el temor, enojo, luto, creo que es luto, así todo. No, no nos, no nos aproximamos bien a las personas que están en el luto. Les ayudamos, hacemos que lo tengan que pasar más rápido de lo que deberían, mientras que tenemos que sentarnos y acompañar. Y dicen, ahí, lo es interesante porque es a menudo nuestro luto lo que nos lleva a nuestro trabajo es algún dolor en el que todavía estamos poniendo alivio y trabajando que nos lleva a un espacio para poder aliviar ese dolor y sufrimiento de otras personas que tienen su propia experiencia de ello. No queremos que ese sufrimiento se dé en el mundo para otras personas, incluso cuando está dentro de nosotros en algún momento. Y eso es usualmente lo que llama a la gente al movimiento, su propio luto, su propio trauma, su propia experiencia de dolor y violencia. Y de alguna forma, todo eso se saca de la estrategia, del discurso, de la construcción de poder. Incluso cuando definimos el poder, eso yace en el centro de la definición de poder. Intérprete no escucha, perdón. Vemos cómo definamos el poder. Se define por la ausencia de el luto o de ello. ¿Alguien quiere tal vez entrar y ofrecer algunas palabras sobre esta conversación, sobre esta cuestión o este discurso que estamos teniendo? Veo el chat que se encendió hace un momento, así que les invito. Tenemos en el chat de Andrea. Andrea, les invito a que hables y que traigas tu voz a la conversación. Adelante en el idioma que quieras. Sure. Can you hear me? Sí, seguro me escuchas. Okay, good. Sorry, I'm Me seeing the escuchan, phone. sí, perdón, es que estoy manejando varias cosas acá y creo que es una pregunta muy interesante. Creo que para mí se busca la integridad. Hay una búsqueda de la integridad, lo que veo. eh, Veo que hay una necesidad de sostener. Esto viene de una riqueza, de una hay una lectura sobre la riqueza cuando hablamos de la sostenibilidad, pero también sobre la supervivencia. No podemos, cuando no podemos sobrevivir nosotros mismos, no podemos sobrevivir en los espacios de construcción de movimiento, pero es toda una mezcla. Y también he apreciado, valorado cómo he tratado de tal vez en tratar la desconexión que hay, por ejemplo, con la religión, y creo que tanto eso tiene que ver con cómo llegamos aquí. Creo que llegamos aquí porque muchas y muchos luchamos por temas, que luchamos por temas de justicia. Vimos cómo la religión estaba en conflicto con el espíritu y la religión no funcionaba para nuestros intereses y para la integridad de nuestras comunidades. Thank you. And that was I was Andrea, and she, her pronoun. Sí, y yo soy Andrea, mis pronombres son ella, son ella. Gracias por el recordatorio. Gracias, Andrea. Leticia, is there another offering in the chat? Ok, Latisha, ¿hay algo más o otras participaciones en el chat? Esa es toda la idea, Andrea, ¿no? Cómo se desconecta, se desacopla la forma en que las personas utilizan lo que se utiliza para entender el espíritu, que yo llamo religión, y la esencia de lo que se necesita para movernos en espíritu. Hay una construcción del sentido y ese es por lo cual la religión adquirió su carácter político, que también hay perdón, interpreto, no escucho. Sabemos que no hacemos religión, sino que hacemos espíritu, porque la religión les puede llevar a un sinfín de lugares en el que no quieren estar y hay muchas de las formas en que se da que nunca se pensó que fuese coartado. Pero si se llega a la esencia de qué quiere decir ser íntegro, íntegre, esa conexión con el espíritu nos da la oportunidad para poder vivir con todos los seres en forma que da vida y que recuerda la integridad que yace dentro de nosotros, que no estamos tratando de crear, sino que tratamos de reclamar, y esa es la diferencia. Creo que a veces tratamos de crear cosas de las que ya somos dueños, y creo que eso lo tiene que ver con reclamarlo. Trying to breathe into the space of reflection and Tratando de respirar en ese espacio y dar la pausa para other folks to kind
que otras personas como que percolen en lo que está haciendo Daisy antes de presentar otra pregunta o otra contemplación para nosotros mover la conversación hacia adelante. Hi, folks. I would just like to add Hola, me gustaría añadir un pensamiento a mi mente. Mi nombre es Gia, pronombre ella, y lo que tengo en mi mente es un poco sobre lo que Andrea está hablando en términos de el esa es la palabra, conflabulan la religión con el espíritu. Yo siento que parte de eso, yo siento mientras que yo trago de desentrañar esto para mí misma y lo que atestiguo a mis amigues, oye, que, ok, mi idea de espíritu viene de cómo he visto otras personas hablando y interactuar con el espíritu. Yo siento que hay un tiempo de traición y una traición profunda que aun cuando los desentrañamos hay un dolor que es como me imagino que es luto y me imagino que viene más atrás al poder del espíritu, el potencial del espíritu y nosotros que no se nos haya enseñado ese poder o a ser mal guiados, se siente como una traición muy almost too big, profunda. almost like now I Es want to como que solve it tan with grande, es como que ahora quiero resolverlo sin el espíritu y voy a hacerte que estás mal. Así como que quiero volver al punto cero. Es como que quiero empezar. go that path, Sí, even if es como que quiero cruzar este camino, aunque siento como un sentido de traición. Así que yo siento que eso para mí fue definitivamente mi presentación a ser queer. Y my yo connection to God tuve and I had que desconectarme de mi conexión con Dios y silenciar todo eso porque las personas no querían que yo hablara de eso, solo no tenía espacio ni siquiera para desentrañarlo, ni desenredarlo como que la traición de mis amigues me hizo bloquear e impactó mi propia habilidad. Es como un ciclo, yo siento. Mm. Thank you so much for naming that. Muchas gracias por nombrar eso. I heard something like Escuché algo como la relación con espíritu, siendo un espacio de violencia porque está enlazado con la religión y donde todo el mundo hemos experimentado daño, como ha llegado a nosotros de la misma manera presente. Así que hace mucho sentido de que hay una resistencia y miedo y confusión alrededor de cómo volvemos a algo que nos nos ha hecho tanto daño. Y que sí se siente un sentido de traición profunda porque lo que ponemos en espíritu, lo que recibimos inicialmente es confianza. Ponemos esta gran confianza en el espíritu cuando se nos presenta a nosotros y cuando esa esperanza entra en vida dentro de nosotros, nos transforma y ver que esa capacidad siendo quitada por algún tipo de violencia o ignorancia es muy difícil el poder procesar esa pérdida que viene con eso. Y eso está conectado con la próxima pregunta que pongo, así que se siente muy alineado, porque tú sabes, con la curiosidad que yo he estado sosteniendo, es como que nosotros como agentes de liberación confiamos en nosotros mismos y en una y otras para suficiente como para alinearse con el espíritu. Es como que las cosas que nos están estancando, esa falta de confianza. Y si esa falta de confianza es sobre nuestra relación con nosotras mismas y lo que hemos atravesado con el espíritu, es la falta de confianza por lo que hemos atravesado con nuestros camaradas, es la falta de confianza, tiene que ver con nuestra familia, porque muchas veces, y estoy hablando por mí misma personalmente, yo experimenté el movimiento mucho como un modelo o, disculpen, intérprete, ¿no entendió? De un modelo de familia. Yo pienso que muchos de nosotros entramos al movimiento y es como que, oh, yo pertenezco, tengo un lugar, encontré mi gente, tengo a alguien que está que pendiente de mí, alguien que quiere escucharme, alguien que quiere hacer cosas conmigo. De repente nos encontramos en esta conexión con lo que se siente como una madre o como se siente como una nueva persona que nutre o lo que se siente como una hermana o una hermana menor con quien podemos guiarle y darle mentoría. Y hay mucha complejidad dentro de todo eso, porque dentro de la familia hay mucho trauma. Así que yo siento que algo está pasando dentro, dada la estructura y la construcción del movimiento como está ahora mismo, donde mucho trauma se unió a las condiciones actuales. Y yo siento que es difícil el poder volver a espíritu ha sido traición y la confianza ha sido corrompida, lo que era en un momento el hogar y santuario.
y sentimos que el espíritu vuelve a nosotros cuando encontramos el movimiento y nuevamente el dolor o el daño pasa nuevamente. This is Letitia. Esta es Leticia, el pronombre es ella, ella. Me encanta esta pregunta y yo estoy de acuerdo que es complicado y es difícil. Similarmente, yo también dejé el Espíritu y Dios por un tiempo y cuando crecí yo me di cuenta que nunca se fue de mí, pero que sí tenía muchas personas alrededor mismo y mucho trauma alrededor mío y muchas teologías dañinas alrededor mío que me decían que quien yo era no era suficiente para Dios y que lo que yo era un problema en los ojos del Espíritu. Así que yo no podía existir, que si yo quería existir en mi plenitud, yo no podía existir. Y yo que soy esta persona tan profundamente espiritual, siempre he sido profundamente conectada con el espíritu, me rompió mucho el corazón. Así que y realmente me tomó romperme el corazón cuando salí a mi familia, salí del closet con mi familia y me desheredaron. Y una de las razones por las que yo fui al seminario fue porque yo dije, oh, ok, ustedes siguen diciendo que Dios me odia y que voy al infierno. Si Dios me odia, me lo tiene que decir en la cara. Así que fui al seminario porque yo estaba como que, ok, ven acá, ¿qué es la que hay? Voy a averiguar estas cosas por mí misma y voy a ir al cuarto y voy a ir a la fuente y voy a leer por mí misma porque ustedes me están diciendo estas cosas toda mi vida y yo quiero saber por mí misma y que yo fui al seminario y en 2 meses todos los profesores estaban como que, nah, eso es una mentira familia. Así que... Así fue como que yo empecé a reconstruir confianza porque fui a la fuente y empecé a aprender cosas por mí misma y realmente después del seminario yo estaba como que yo necesito a alguien que ha sido criado fuera de la cristianidad, aunque no se identifican de esa manera nuevamente, pero debe poder debe de tener tomar los cursos fundamentales de cristianismo porque fue sanador para mí poder leer las cosas en el primer lenguaje y entender es como que, eso no se supone que se ha traducido de esa manera. O tú quieres decirme que la Biblia fue puesta por estos hombres ricos en el cuarto que decidieron qué se pone junto, qué se pone, qué no se pone y que, ahora hace mucho más sentido. Así que aprendiendo cosas desde ahí fue muy liberador para mí. Y así es donde yo empecé cada alguien me pregunta como que por qué su fe es tan fuerte, cómo tú mantienes el trabajo de espiritual en el movimiento cuando tú tuviste todo este daño por la religión. Y es como que sí, por la religión. Y si podemos volver a la raíz de las cosas y a tu pregunta también, Naima, sobre cuando el daño sucede dentro del movimiento, porque yo empecé a sanar y estaba como que, ok, estoy volviendo a mi conexión espiritual y luego el daño sucedió dentro del movimiento. Y yo tuve que darme cuenta que sigue siendo personas, siguen siendo seres humanos, ya sean humanos en la iglesia o humanos en el movimiento, somos humanos, así que es garantizado que vamos a dañar, a hacernos daño uno y otro. La cosa para mí y la manera en que espíritu entra en juego es cómo respondemos, cómo crecemos entre uno y otro, cómo que realmente reconocemos que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y cómo entonces abordamos con uno y otro, participamos con uno y otro en esta casa y vemos a nosotros en la plenitud cada una. Y en nuestra integridad fue lo que yo entendí que se como que voy a dejar a esa gente de la iglesia colocamente, pero voy a organizar, disculpen, no entendí, están arraigados al dogma de las cosas que no ven a la gente, no te ven en nuestra plenitud y por eso es que el movimiento tiene la oportunidad de ser diferente a la religión y a la iglesia, porque podemos remover cosas así y es como que realmente estamos tratando en el espíritu, estamos en liberación del espíritu y estamos manteniendo en el centro, vernos en nuestra plenitud, en nuestra integridad, en nuestra humanidad y cómo somos como seres de Dios, somos co-creadores con la divinidad, creando este mundo que estamos tratando de envisionar. Ashe. Yeah, this is Ed. Sí, este es Ed, usó pronombres él y eso resonó mucho conmigo. Yo creo que
Yo me siento como como después de una década de separarme de espíritu, en mí mismo y yo también estar molesto con las religiones de donde vine, yo llegué a la realización de que una de las expresiones, o de las funciones últimas de la supremacía blanca y de las heteropatriarcado y todas las opresiones es separarnos del espíritu, es separarnos de esas cosas que son las conexiones a todas otras cosas y las interconexiones con nuestros regalos y nuestro propósito y lo que traemos al todo, a la unidad. Y lo que estabas diciendo, hay esta parte que es la raíz de todas las políticas y de todas las cosas que sabemos desde una perspectiva de movimiento y política, es algo que es esencialmente espiritual. Y yo siento que esta pregunta para mí es brillante porque se siente, tú sabes, entendiendo que soy una persona que no puedo hablar bien desde una variedad de perspectivas políticas, pero que en la raíz de crear equidad racial y de colonizar y queerear, mariconear, es la habilidad de reaprender cómo confiarnos de nosotros mismos y las conexiones y dónde encajamos en el todo, en la manera en que podamos nutrir y crear un ecosistema floreciente, en la manera en que nosotros somos las expresiones de nuestro ser. Es un regalo para esto, sin importar los nombres que le ponamos a las cosas, pero llega al corazón de las cosas de cómo confiar con uno y otro es algo tan sagrado en medio de tanta opresión. Así que eso es con humildad, ahí es donde lo que me choca o lo que me impresiona y que me resuena en el centro de esta pregunta. Thank you, Ed. Gracias, Ed. And thank you, Leticia. Y gracias, Leticia. I would like to A mí me gustaría also, también presence here presenciar aquí la noción de reaprender and y position, desde la that decisión part of my work to que es hold parte de mi trabajo, el de sostener para gracia, grief as es utilizar el luto como un punto de entrada sagrado. Y eso es una práctica profunda porque no se nos ha enseñado que el luto no es bueno. Y nuestros rituales alrededor del luto y estar en pérdida, procesar en pérdida fue una de las cosas que fue utilizado como arma, que fue apropiado, de cosas que sabemos y que aprendemos del luto. Nosotros aprendemos del luto y tenemos que ir al luto para hablar y abrazar el dolor de esa separación, el dolor de esa desconfianza, el dolor como Naima cometió tan elocuentemente de encontrar un hogar, como decir, y después de estar dentro de ese hogar y no sentirse segura. Y por todas las razones en mi trabajo con gracia, I don't get to Grace, follow the eh, reasons. yo no puedo seguir, yo no puedo seguir las razones, yo no puedo sostener las razones en mis manos y con la invitación es no sostener la razón, pero sostenerse a sí misma. Hay muchos hermosos cuartos que sostienen las razones y buscan a través de las razones. Es importante, absolutamente, pero cuando estás haciendo trabajo de luto, mantenerse con el impacto en su cuerpo opuesto al por qué pasó y por qué la persona hizo lo que hizo, manteniéndose el enfoque así en sí misma en el centro de la pregunta, del sostener y mirar hacia el luto y estar en las prácticas de dejar que el luto, de permitir el luto, del movimiento del luto y a través de nosotros, porque he encontrado, yo creo que estoy hablando del coro, que eso es como la manera de reclamarte a ti mismo, es una manera de retornar y para mí eso es anónimos, pero es el retorno al espíritu, porque a mí se me criaron en una iglesia pentecostal, posesiones todos los días, pero y entonces aún a los 10 años esa iglesia
no apoyaba mis preguntas de esta pequeña niña en el coro que quería ponerme pantalones o habían tantas cosas restrictivas. Había muchas restricciones en mi ser que tuve que irme de la iglesia muy joven. Así que mi camino con espíritu ha sido a través de la naturaleza, a través de los ríos y las montañas y el cielo. Y eso ha sido mi caminar con lo divino. Pero esto de si nos confiamos en nosotros mismos lo suficiente, eso es una manera de comenzar ese trabajo de confianza con ti mismo y reiniciar una relación con el espíritu, con tu sentido de conocer el espíritu, que yo siento que está centrado en el corazón de todos nosotros, así tan cerca como nuestra respiración. Y así que quería compartir eso también. Oh, eso fue muy rico. Ok, lo que viene a mi mente es que etiquetar las cosas propiamente es importante. Y para mí, explicando cómo que hemos tenido experiencias similares en la ticha y aprecio que contaste tu historia. Antes de yo llegar, antes de empezar, porque necesitaba remarcar a lo que estaba retornando. Porque yo estaba cansada de las personas no viviendo a lo que ellos estaban diciendo que ellos querían vivir, hacer. Y las personas, disculpen, interpretar, no entendió. Y el espíritu, como que, oh, yo no soy mi gente, yo no soy esa gente, conóceme a mí. Así que cuando te escucho hablando, no podemos retornar a un abusador. No Yo soy una ministra cristiana y me tomó un minuto llegar ahí, retornar a mis raíces y tener una de muchas tradiciones a quien puedo retornar, pero estoy en relación con espíritu en ese contexto. Y yo no retornaría a una situación de abuso que no me lleva a un buen camino, porque al final del día el espíritu es es sobre relaciones. El camino con el espíritu es bien relacional. El espíritu quiere estar en relación contigo y eso no es posible. Y si eso no es posible, es abusivo. Y entonces se puede tornar controlador y manipulador. Y toma un minuto de reclamarse a sí mismo y reconocer dónde la relación está y estar en relación con espíritu en, en una manera tan íntima que ya tú sabes cuando estás en su presencia. Y yo amo eso sobre poder hablar de espíritu y otras personas. Así que cuando en espacios de movimiento yo he estado en mi negocio donde estoy abordando con personas, estoy hablando con el espíritu que está dentro de ti, que sé que está ahí. Yo pienso que todos nosotros cargan un poco de espíritu dentro de nosotros. Así que yo mientras estoy hablando con este espíritu, esperando que el espíritu en mí conecte con el espíritu en ti, porque es algo común. No reconoce el ser se reconoce el ser. El espíritu reconoce otro espíritu y es una invitación para llamar. Así que si estás hablando en un nivel que no están llamando a las personas llamando a las personas desde el espíritu donde las cosas son puras y claras, donde podemos estar en amor. Y lo hace una diferencia y las posibilidades y lo que es posible en espacios de movimiento cuando realmente estás llamando a las personas a un lugar en vez de tratando de averiguar qué está pasando. El lenguaje es importante para mí, pero es abusivo. No soportamos que la gente esté en relaciones abusivas ni un minuto más de lo que deben de estar. Y les invitamos a un espacio que sea seguro, que dé luz y no de otra forma. Sí. Vemos preguntas en el chat. Invitamos otras voces del salón a que hablen en el espacio. ¿Con qué preguntas se sientan sobre el espíritu? Hemos estado hablando del espíritu de los movimientos hoy. ¿Por qué lo invitamos o lo sacamos por la puerta, no? Yo lo invitaría de vuelta. Supongo que a veces es tan sencillo como solo traerlo de vuelta con ustedes.
quién se presenta en el trabajo con ustedes, con quiénes están con ustedes. Estás así a veces como sentarse en esa mesa, en esas reuniones y pensar, ok, ¿quién más está aquí con nosotros en el espacio? También estaba pensando cuando hablabas y decías el hacer el llamado a la gente que se alce donde el espíritu yace, lo que creo que es una forma hermosa de mencionarlo. El lenguaje es complejo y también la humanidad. A veces nos atascamos ahí y puede ser un espacio de daño y de el hacer como un bypass o una forma de saltarnos espiritualmente algunos momentos importantes. Así que aprecio ese espíritu el llamado a ese espacio donde reside el espíritu y también quiero reconocer el riesgo, lo riesgoso que es eso, porque esencialmente están invitándoles a una cierta vulnerabilidad frontal y eso quiere decir desnúdense conmigo, emocionalmente desnudes o intelectualmente desnudes o espiritualmente desnudes, ¿no? Solo muéstrenme algo de ustedes que no sea la armadura, que no sea lenguaje y pose, que no sea Right. Sí, ¿no? Solo, Pose, quiero pedirles que se desnuden conmigo y que me muestren parte de ustedes que solo su espíritu conoce. Y eso es algo, es una cosa enorme y riesgosa. Y yo trato de acudir al conocimiento de que el movimiento en el que continúa existiendo y que impulso, el espíritu no estaba allí. Sabemos que el espíritu está aquí porque el movimiento sigue está aquí. Sabemos que muchas personas no practican lo que predican en el movimiento para que continúe y a veces personas en liderazgo han hecho diferentes cosas, pero la gente nueva llega en los movimientos todo el tiempo. Se asume que a veces salimos, sacamos la cabeza, a veces vamos a lo subterráneo, a veces en lo subterráneo es donde el espíritu se desnuda. Tal vez debemos de resurrectarlo al nivel del suelo y llegar a un espacio donde estemos vulnerables entre nosotros. Y no tiene que ser de conocimiento público, no tiene que pasar cuando estamos en nuestros cohortes, tal vez es algo que nos sirve pues, en lo que hacemos en el día a día, en las operaciones de estrategia, en la forma en que nos hablamos, que tenemos nuestras reuniones, que participamos, pero también cómo nos sostenemos porque alguien de forma muy hermosa me preguntó, oiga, que ¿cómo sabía que estaba destinada a hacer lo que hace? O sea, y una de las, ¿cómo sabía? Si una forma de las formas en que siempre respondo esa pregunta es, sabía cuando mi trabajo en mí misma se hizo tan rigurosamente intenso, hoy mi espíritu se hizo tan intensamente riguroso que era solo porque tenía una responsabilidad con otras personas. Entonces, también podría ser invitar al espíritu a través de nuestro propio trabajo con nosotros mismos para establecer un nivel más profundo de confianza con nosotros y confiar que sí, nuestros sí con los que nos presentamos están atados a algo más grande, están enlazados con algo que no siempre puede ser nombrado, visible o táctil, pero que está aquí y que es muy real. Not to say that vulnerability is easy. I just think we do what we Decir la vulnerabilidad es fácil, pero ya poner el cuerpo en la línea frontal, en la línea, ¿no? Como movimiento es otra cosa. ¿Qué energía tomaría para cambiar a ese otro tipo de trabajo? Building that trust. El construir esa confianza, What happens in the dice Gina. Daniels dice, ¿qué pasa cuando pasamos de la transacción a la construcción de las relaciones? Ahí es donde yace la confianza en las relaciones, no yace en la transacción. Y dice Gina, creo que es la práctica diaria, ¿no? Hacer sus prácticas, el sentido del rigor, ¿no? ¿Cuáles son sus prácticas diarias? And vulnerability. And that to me is also a daily practice. I'm practicing vulnerability, sitting Y next la to vulnerabilidad, practicar la vulnerabilidad, y dice Gina, sí, practicar la vulnerabilidad al lado. Eso es lo que estamos haciendo también, practicando. I love the notion of practice because it Amo la doesn't- noción de la práctica porque sí quita la presión fuera de el hacer que algo se dé inmediatamente, lo cual también es parte de ese constructo del capitalismo.
immediacy, la urgency. inmediatez, la urgencia, el hacer que todo pase ayer para ayer y nos enferma. So move into that. though, 'cause Así que moviéndonos hacia ahí, esa es la idea de la práctica. Sé que tenemos la opinión de que estamos en espacios de movimiento por invitación del espíritu y mucho de lo que sucede en el espacio del movimiento son prácticas espirituales que la gente no llama prácticas espirituales, ¿no? La liberación es una práctica espiritual, es una práctica a la que acudimos. No se llama una práctica, se llama una práctica porque no lo hacemos bien, o sea, tenemos que hacerlo de forma repetida para que se dé, porque se da de diferentes formas. La práctica es una práctica espiritual y el mariconear el lenguaje es una práctica espiritual. Entonces, mucho de lo que sucede en los espacios de movimiento son prácticas espirituales que la gente no reconoce. ¿Qué sería? ¿Qué pasaría si en los movimientos, en los espacios de movimiento le damos el nombre adecuado y llamamos a las prácticas espirituales por lo que son, por prácticas espirituales? Invitamos a financiadores a que piensen en las prácticas espirituales también, porque hacemos las cosas eh, y usamos diferentes nombres porque tenemos que hacerlo, pero son prácticas espirituales al hacer el trabajo que hacemos en movimientos de la justicia social. Si no, no estaríamos aquí. Estaríamos aquí por mucho tiempo. Podrían entrar en el movimiento de justicia social, pero a menos que tengan un arraigo espiritual que les tenga acá, puede ser justicia, equidad, cualquiera que sea, no se van a quedar, no se van a quedar. Clarissa, you like you're noodling on a question. Bueno, me gustaría, pareciera que tienes una pregunta, Clarisa. No sé si es que tengo alguna pregunta, no sé si estoy como teniendo alguna pregunta, sino más bien como reflexionando sobre el espíritu y mi trabajo y de hecho pensando en el espacio que han abierto para mí y los espacios que he abierto a través del trabajo que nos hemos unido a hacer y las historias que a través de contar nuestras historias como nuestros viajes de nuestras rutas espirituales y lo enorme que fue eso para mí. Siento que mis pares en muchos países saben mucha, por ejemplo, de la historia o de mi familia, pero la espiritualidad está en mis dolores religiosos y está profunda, en una búsqueda profunda. Creo que ha sido central a mi ser y he como dejado eso de lado cuando estoy en pasos de movimiento. Y es, es también un comportamiento tan cis heteropatriarcal, cisgénero heteropatriarcal, que no he logrado entender, pero cuando contamos estas historias que he podido, he sentido esta invitación a la integración, que ha hecho que mi trabajo sea mucho más potente. Entonces solo estoy pensando en si nuestros espacios de momento tal vez necesitan más de estas oportunidades para que compartamos nuestras historias sobre nuestra, quiénes somos como gente espiritual y qué experiencias religiosas hemos tenido y cómo nos han formado. En lugar de que muchas de nosotras y nosotros solo como lo amarramos en una cajita y lo ponemos de lado y decimos que eso está allí al lado. Pero sí, creo que también, al menos para mí, esos espacios religiosos, de hecho, fueron profundamente potentes porque fueron los únicos espacios en mi infancia en los que alguien, de hecho, me hacía preguntas que eran importantes y aunque las preguntas eran horribles, incluso alguien nombraba que había una realidad más allá de esta y que eso se sentía cierto para mí. Así que creo que fue Naima quien dijo algo como que el movimiento puede que tenga algo que ofrecer aquí, porque puede que no tengamos eh, toda esa otra mierda que al menos mis pasados religiosos tenemos nuestra propia, por cierto, sí, pero sí, solo pienso que para mí se sentía como un aislamiento, una separación o sí, una ruptura, el poder contar esas historias. Incluso a veces tenía vergüenza, o sea, yo traía mi Biblia
a la secundaria porque quería que la gente fuera libre y es lo que pensaba que era la mejor forma de hacerlo. Y aún así, siempre siento que tengo esa urgencia y ese antojo o añoranza por la liberación, la libertad. Pero bueno, quiero agradecerte por abrir el espacio, porque para mí, de hecho, eso cambió mi trayectoria en los últimos años en que he sido ministra en una comunidad cuáquer y me he dado cuenta que todo este trabajo de movimiento y este trabajo espiritual no tienen que estar separados. De hecho, está mucho más enraizado cuando son nombrados y se sostienen juntos. Y eso sucede contando historias creando narrativas en esa espaciosidad y nutriendo los espacios cuando eso sucede. Curious to hear how Tengo spirit curiosidad de escuchar cómo el espíritu se activa en el trabajo de movimiento para las personas que están en esta conversación aquí con nosotros. Porque podemos hablarlo de nuestro punto de vista todo el día, pero ustedes son personas que están mucho más presentes o que tienen una posición más política, digamos, tal vez hay una persona en una posición más política a la que apelarán. Los espíritus ya han estado integrados, entretejidos a lo que está sucediendo. O puede ser que no. Sería solo interesante saber cuál es el panorama para ustedes. Y como dije antes, sabemos que el espíritu está vivo en el movimiento. De otra forma, la espiritualidad no continuaría existiendo como tal, pero ¿cómo se ve ahora? This is Letitia. I Aquí habla wanna- la Tisha. Quiero invitar a Paris a tal vez que entre a la conversación si pudiese compartir el trabajo que ha dado con Alter. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? ¿Puede repetir la pregunta? Perdón, gracias. Perdón, la pregunta no fue muy clara, el intérprete no escuchó. Sí, el lenguaje puede ser complejo si no se escucha bien. La pregunta es, ¿cómo el, la espiritualidad se presenta en el trabajo que están haciendo o no está presente en lo absoluto? Quiero entender cuál es el panorama en términos de cómo el espíritu opera en el movimiento ahora o respecto del movimiento ahora. This is Andrea. I know we're waiting for Esta es Paris. Andrea. Yo sé que estamos esperando por Paris, pero puedo ofrecer algo entre medio. Así que yo estoy haciendo mucho trabajo contra la colación de trabajadoras domésticas en California y trajimos el trabajo de lactancia. Es mucho de lo que estamos haciendo virtual, que es muy retante. Y realmente nos hemos enfocado en respiración, en solamente respirar. Y fue realmente interesante porque una de las primeras momentos de que lo hicimos, una de las trabajadoras tuvo una respuesta muy fuerte. Ella realmente estaban participando, están trabajando mientras están en las llamadas y están trabajando muchas cosas y se molestó mucho, como que porque estamos pasando todo este tiempo respirando, porque estamos pasando este tiempo respirando con una y otra y tuvimos que parar y hablar de eso y mientras estamos hablando sobre nuestros valores, sobre cómo uno de nuestros valores centrales es dignidad y cómo sentimos dignidad en nuestros cuerpos, cómo vamos a organizar para un mundo
que sostiene a las trabajadores domésticas, es que tienen que sentir dignidad en sus cuerpos y aún dándoles un espacio para respirar. Y para mí se siente una experiencia muy profunda, solamente sentarse en esas llamadas de Zoom y ver a las personas, solamente tener una respiración por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos a veces, y solamente respirar juntos y entonces, de ahí, de a dónde vamos a nuestras conversaciones. Así que esa es una manera hermosa, es donde el Espíritu se ha presentado en nuestro trabajo juntos como una manera de ir hacia otro lugar. O, entrar a nosotras mismas para profundizar con una y otra, y es realmente una nueva práctica para las personas. Y ha habido resistencia, de seguro. Isn't it something how Esto no resistance es algo como la resistencia también es parte de lo que crea las oportunidades que crea una vez te acercas te inclinas hacia eso. Gracias, Andrea, esa noción de que solamente estamos respirando juntos y creando nuevos mundos. Me amo eso, me encanta eso. Paris, just in case you didn't hear, there was an invitation for Harris, you. yo no sé si escuchaste, pero había una invitación para que compartieras también, pero yo también puedo ir. Yeah, Y sí, yo como que quiero compartir lo que está en mi mente en términos del el paisaje, panorama de las personas con quien trabajo. Yo particularmente trabajo con personas jóvenes trans y queer en las escuelas secundarias donde se reúnen en los clubs GSA. Y yo pienso que es interesante porque trabajando These are con like gente people queer who, y when trans we were young, jóvenes, son personas and que si pensamos que cuando fuéramos jóvenes, nosotros éramos like they're personas que estábamos que están como que recientemente fresques fuera de saliendo de su relación con 10 y están muy molestes. Están como que para el carajo con eso, los padres y las escuelas y Jesús de mismo. Um, that, right? And y that's como also que eso es eso, y entonces definitivamente I resemble. I yo resonate with that. resonó con eso cuando yo era joven en la escuela secundaria y entonces al mismo tiempo en los últimos años lo que he visto claramente es que con la misma generación de personas jóvenes queer y trans vemos una Speak to fatiga masiva y mientras más hablamos con gente más adulta es más claro que esto es un ciclo de, ¿sabes? Personas jóvenes queer que se fatigan cuando jóvenes en sus 20 años y después tienen que estar haciendo lo mismo más adelante. Así que el último año hemos podido realmente incluir, offering out to like the estamos queer ofreciendo a los movimientos de queer trans jóvenes que con un cuarto pilar, un marco de 4 pilares, de cómo se ve como de divisar o crear liberación como personas jóvenes queer y trans. Y el tercer pilar de eso, de esa estrategia, pudimos asegurarnos de que si centra el espíritu, se llama sosteniendo el espíritu. Y esto es una manera muy genial de reintroducir un reofrecimiento de esta conversación para personas jóvenes queer y trans, porque definitivamente pienso que la fatiga no es necesaria. A mí me encantaría si las personas no tienen que fatigarse cuando están en esos años 20, cuando están en sus 20. Así que eso es un poco como que en términos de organizando con personas jóvenes queer trans, there's a lot of reasons to be yo overwhelmed and hay muchas also razones para estar abrumada y también es como que hay muchas razones por las cuales de ver potencial. Si pensamos en, por ejemplo, y escucho una y otra vez que las personas ya son 40 y 50, es como que, oh, mi vida aún está comenzando, así que cómo realmente podemos empezar personas de gente que tengan 20 y personas jóvenes queer y trans que crean en eso. Yo siento que es un trabajo espiritual potencial cuando estamos trabajando con la juventud queer y trans con quien yo trabajo. Gracias. This is Letitia. Esta es Leticia. Anisa, yo sé que usted ha hecho trabajo en la comunidad también. Andrew, me encantaría escuchar de ustedes también. Hey everybody, this is Andrew. Hola a todos, este es Andrew. Y'all, Ya, gente, yo estoy aquí sentada con mucha humildad.
like seen, even though I como haven't been viendo, aun cuando no estaba diciendo nada, solamente quería expresar mi apreciación muy profunda por ustedes y es como que esa intersección de queerness y la raza y otras piezas de identidad, porque honestamente esto es una conversación muy peligrosa para mí. Yo siento como que yo no me acuerdo hablando cuando estábamos en nuestro cohorte porque estaba como que, oh, eso estaba como muy lejos. Y entonces nuevamente siempre veo líneas donde podemos seguir en mi familia y en el trabajo que hago. no, I mean, I don't know how much to, Yo I don't know no sé, yo no sé qué puedo ofrecer más allá de en mi trabajo con gente jóvenes que han experimentado violencia sexual. Muchas personas son indocumentadas y son jóvenes ya padres o padres. Y yo siento que en el mundo de organización sin fines de lucros es bien difícil cuando hablan de cómo utilizan el espíritu o la religión o otras prácticas para atravesar la violencia que están atravesando, para superar la violencia que muchas veces yo no sé cómo hacer puente con eso, con el mundo de la organización sin fin de lucro, como que yo soy abogado, yo te voy a ayudar con esta petición o voy a luchar contigo, vamos a tener que llegar a toda esta gente, vamos a tener que involucrar a todas estas personas y la manera en que se manifiesta, francamente, es respirando. Honestamente, la cosa que yo puedo hacer con mis clientes cuando están atravesando cosas es como taking a moment, and this is tomar like un momento y eso es literalmente, y yo aprecio cuando dijeron como mis clientes están testificando o están fue antes de que algo suceda, yo no sé si pueden hacerlo, pero yo realmente inhalo y exhalo, pues como que yo siento que esa es como que mi comunicación es como que va a bajar la velocidad, es como que a veces lo que funciona o solamente como que bajar el ritmo de cómo hablo y tomando ese espacio. Y tú sabes, a veces es nuevamente la conexión entre práctica física, pero también tiene esa línea hacia el espíritu y conexión con el espíritu, porque se siente francamente, se siente raro profesionalmente porque yo no sé cómo enlazar esas cosas, porque yo también en el complejo industrial de las sin fines de lucro, donde la profesionalización está desconectada de organización y de la comunidad, yo tengo un rol y también tengo que tener consciente de ese rol, como que soy un consejero, pero no soy terapista, soy el abogado y estoy aquí para escuchar, pero no soy esa otra cosa. Yo sí trato de contactar eso lo más posible, pero es como que no se supone que lo puedas hacer. Tú eres como que una pequeña cosa en algo más grande. Así que es como que para mí es como que estar en relación más profunda conmigo mismo y de dónde vengo y de dónde mi identidad y con la comunidad que sirvo. Yo creo que eso a veces sobresale un poco, pero sí. Yo definitivamente aún lucho con esto y por eso es que estoy agradecido por todos ustedes poder articular dónde están en sus caminos. Andrew. Thank you. Ok, Andrew, muchas gracias. No pienses de menos el ministerio de la presencia. Muchas veces he tenido como que 25 años practicando amor y esa práctica de presencia es mucho mejor, es lo mejor que puedo hacer. La habilidad de que las personas sean escuchadas y solamente estar presente para escucharles y verles es grande. This is Anissa. Esta es Anissa, pronombres ella. I'm just listening. Yo solo estoy escuchando. Build my spirit. Yo he desarrollado mi conversación con el espíritu a través de escuchar. He aprendido mucho de los sanadores que han atendido las cohortes con nosotros. My work don't really Mi trabajo no realmente me permite la conexión con el espíritu, la organización, disculpen, la organización con quien he trabajado en el pasado no me había permitido el espíritu, la conexión con el espíritu, y yo soy una persona espiritual. Yo creo en la religión. Yo creo en todas las religiones, pero yo no permito que eso dicte cómo yo me comunico, cómo yo abordo. Yo vengo de
una perspectiva enraizada y espiritual porque trabajo con personas que han sido traumatizadas, personas que han sido víctimas de violencia, respondiendo seriamente a la violencia estatal de la mayoría, a la que experimenta la mayoría de nuestra gente. Así que para mí la religión no trabaja cuando las personas han sido damnificadas en esa manera, ¿verdad? Así que yo solo, no, yo ni siquiera sé cómo articular cómo mi conexión espiritual son para las personas, con las personas, pero yo sé que cuando alguien ha sido damnificado, que me puedo sentar con ellas. André como que lo dijo, tomar una respiración, respirar con ellos, solo tomar la It mano, just tocar la mano shows de alguien. Eso solo presenta, enseña que esto es algo que our ha faltado de nuestra herencia, de nuestras herencias y linajes, de nuestros ancestres. Sabíamos que ellos no lucharon para recibir lo que necesitaban, utilizaban el espíritu. Trabajaban a través de la conexión espiritual y a través del espíritu para hacer las cosas mejores, para ver un mundo que querían ver para nosotros, ¿verdad? Así que yo no dejo que la religión se meta en el camino porque soy musulmana. Yo permito que mi espíritu diga y hable y camine por mí, para que entonces yo puedo celebrar compartir ese espíritu con otros. Yo sé que las organizaciones I con las kind of que yo trabajé, yo como que recibí como que, oh, tú no hijab the way deberías de ponerte ese hijab, la manera en que lo usen, porque las personas te van a juzgar. A mí no importa cómo yo me vea. A mí no me importa si lo tengo puesto y lo tengo o no lo tengo puesto. Tú no sabes lo que está dentro de mi corazón. that Y with hasta que usted aprenda eso conmigo, usted no sabe nada de mi espíritu. O no permiten que la cáscara de esta vida dicte cómo tú vives y que pueda compartir. Solamente eso es conexiones espirituales con las personas solo por estar right. en su presencia. And so yeah, so I've went Así through a que lot of sí, yo undecided atravesé mucha indecisión sobre cómo permitir mi espíritu ser visto y escuchado en organizaciones que eran predominantemente hombres blancos a través de las juntas, pero yo aprendí cómo dejar que mi espíritu fluya. Y he aprendido eso a través de tener sanaderes como ustedes en esta llamada, en estas sesiones, compartiendo sus experiencias. Así que para mí, eso es lo que me lleva y me carga hacia adelante, me mantiene fortalecida en el movimiento y realmente permitir a otros de ver el espíritu y sentir el espíritu que fluye a través de mí. Yo creo que eso es todo lo que tengo que decir. Quiero decir que les amo a todos. Amo el espíritu en este cuarto. Aún virtualmente puedo sentir el espíritu viniendo de cada una de ustedes en esta Zoom, en esta llamada de Zoom ahora mismo. Los poquitos de nosotros que pudimos hablar, las cosas en la caja de chat, el espíritu fluye. Y si lo puedes entender, tú lo sabes. A veces no lo puedes expresar, pero yo puedo. Déjame hablar por mí. Déjame mantenerlo en el yo. O sea, a veces yo no puedo expresarlo, pero lo siento. Lo siento, siento el fluir. Y es solo poder el permitir ese fluir y ese espíritu que conecte con otros en este movimiento y ayudarnos a mantener el movimiento fuerte y fortalecido. Así que con que quien quiera se meta en el momento, en el medio de eso, me siento mal por ellos porque vamos a liderar el camino y vamos a derrumbar todos los ladrillos que nos traten de construir en frente de nosotros para prevenir que hagamos el trabajo que tenemos que hacer y mantener y continuar la liberación, moviéndose en un momento en que todos podamos sentirles. Así que les amo a todos de mi espíritu al suyo. Gracias por sostener esta conversación jugosa y espiritual. Gracias, mamá Anisa. May I please, Mia, please. Por favor, habla más e invita más. Intercambio, Namia, por favor. Porque yo pienso lo que he escuchado más de una vez es que estamos invitando a ese espacio como mí misma, donde las personas o no que están abordando ninguna práctica que enraiza, que crea un contenedor. Y amo
amo lo que Andrew estaba diciendo y lo que Gia y Anissa estaban compartiendo sobre, y Larissa, sobre que cuando entres con tu propia práctica diaria y las cosas que te han cambiado, sabemos que el espíritu está palpable, la presencia se puede sentir. Tengo un sentido de ti antes de que abra la boca. Así que eso es algo, también es una manera de integrar, de traer el espíritu de tu práctica a cualquier cuarto y salón donde entre. Y no es algo, no es algo donde la gente puede sentir, porque hay veces que la gente no quiere acercarse a esas cosas, pero y la presencia altera el panorama, porque el espíritu es energía, es energético, como yo sé todas las cosas que son todas las cosas, y yo amo eso, amo que, como que no había nombrado ese ministerio de presencia, me encanta ese nombre, porque para mí la pregunta nuevamente de Naima sobre la confianza y si nos confiamos en nosotros y no o no. Yo creo que hay este conocimiento de que eso empiece con nuestra propia relación con nosotros mismos, empieza desde ahí y ahí es donde eso es una de las herramientas, pero pienso de todas esas cosas como herramientas y por eso es que yo amo la noción de práctica diaria. Así que eh, una práctica es la profundización de lo que quiera que nos está llamando. ¿Cuál es el ritual? Si es 5 respiraciones en la mañana antes de poner tus pies en la tierra, es una meditación caminada, es a escuchar a una de nosotros. ¿Cuál es el llamado? Y entonces profundizar en eso y eso hace alquimia en nosotros y después lo traemos a nuestro trabajo. No soy un abogado, no terapista, pero estoy aquí respirando por ti. Eso es alquimia. Y trabaja y funciona, de verdad que sí. Y me disculpo por ese lenguaje, pero sí, lo hace, lo hace. Solo sentarse y afinar su tono, no todo lo que yo sé que va en mis ofrendas, ¿no? Perdón, intérprete, no escucho. El saber sobre cómo nos entretejemos y cómo el arrastre, ¿no? Y cómo casi todo se vuelve entretejido. Yo lidero el camino porque lo entiendo. Pronto o más tarde o temprano su ritmo va a empezar a alentarse, su ritmo cardíaco va a agarrar el ritmo del mío y se sentirán más capacidades. Eso es otra forma de traer energía en estos espacios, donde sentimos que el espíritu no es querido, pero el espíritu entró en el salón. O sea, que ustedes lo traen con ustedes, con todos ustedes. Y también eso tiene que ver con la confianza, no abusarla, no mal usarla, sino que es una invitación. Y eso está alineado con el aspecto de la confianza, de cómo creamos lazos de confianza más fuertes y en los que estaré con ustedes y no abusar de ustedes. This is Leticia. We have one Aquí comment. habla Latisha, tenemos un comentario en el chat que quiero leer de Ramel. Sí, dice que está pensando en que se encuentra en ese movimiento de personas negras de toda la diáspora y también que vuelven a la tierra y cómo eso se tiene una intersección con el terminar con la violencia en base a género y cómo volver tiene que ver con el volver a los primeros actos de violencia en contra de los cuerpos indígenas, tierras y géneros y con la soberanía alimenticia, que es la educación política y el abordar los sistemas de violencia y mucho más, pero que ese retorno negro a la tierra, la mayordomía de la tierra siempre es espiritual. Estoy agarrando un pepino que yo misma coseché y eso es espiritual, es una experiencia que me hace sentir humilde. Y dicen ahí más, se les entiende a veces se les quiere hacer pensar de que son una máquina que solo crea bienes para el comercio. En lugar de eso, no amarse como personas negras es un acto de espíritu, es transformativo. Sí, y el atestiguarlo, ¿no? El presenciarlo, tenemos la presencia de ello. También se lo quiero mencionar, Andrea dice que hay una profunda experiencia de cuestionar la pregunta de Trina de lo liberante que puede ser el ser madres y padres o sadres como una experiencia práctica, el
la crianza como una experiencia de adaptación y gratitud. Y también quiero invitar a la gente que reconozca la forma en la que ustedes ya tienen tanto en sus vidas, que puede que no se llame una práctica espiritual, pero hay tantas cosas que hacemos diariamente, dicen Naima, diariamente que son profundos rituales, que son de tanta nutrición que permiten que el espíritu yazca en nuestro ecosistema o en la unidad en la que estamos residiendo, ya sea la familia, la comunidad. Ustedes abren las cortinas cuando se hace en la mañana y las cierran en la noche. Si lo hacen todos los días, ese es un ritual, le dan la bienvenida al día, esa es una práctica. Alguna gente solo se levanta y las deja tal cual. Ustedes arreglen su cama o preparen un lugar para ustedes cuando estén listos para descansar al final del día. El hacer su cama es preparar un lugar para ustedes. Y a veces solo entramos en el hacer las cosas y no nos damos cuenta que de hecho estamos activando una práctica o llamando al espíritu, decirle, ok, espíritu, te voy a necesitar que me recuerdes el hacer esa práctica. ¿Cómo haré que sea lo más invitante posible, atractivo posible para el salón? No abrir una laptop, no hacer otra cosa más. Sí, por completo, dice Gina. Taking off your shoes before you walk inside. Washing your hands as you're leaving. Lavarse, por ejemplo, las manos o dejar los zapatos afuera. I would love to give those last. Me encantaría dar estos últimos minutos a la gente que está en el Zoom para que no digan si tienen algunas preguntas, ideas, curiosidades. This is Anissa, she, her. Yo soy Anissa, mis pronombres son ella. She en inglés. Si acabas de decir algo de nuestros rituales, si no te das cuenta que de hecho estás creando los rituales para tu espíritu, para recordarte hacer cosas, y algunas de las cosas que mencionas, no, para mí, especialmente durante la pandemia, involucran, por ejemplo, el haber buscado algo que tengo que hacer todos los días para respirar y sentirme segura. En un espacio donde tanta gente estaba siendo lastimada o sufriendo por el virus, por cosas en su vida, comencé a caminar todos los días. No lo podía hacer todos los días a la misma hora, pero caminaba todos los días. Y me di cuenta que era un ritual. El punto es que aún camino. Incluso cuando la pandemia comenzó ya como a lentamente alejarse o darnos más libertad, ahora mi espíritu me dice, ok, ¿caminaste hoy? ¿Cómo se sienten tus piernas? Tal vez necesitas levantarte y salir a caminar. Y me doy cuenta que es un ritual, ¿no? Y sí me ayuda a comunicarme con mi espíritu. Así que gracias por ese recordatorio. Ashe. Vemos a ver si también en el chat hay conversación. Bueno, parece que la gente tiene que transicionar a lo siguiente ya. Familia, les agradecemos tantísimo. Estamos agradecidos por este tiempo. Estamos dando vuelta para cerrar este momento como lo hacemos. Cerramos donde se abre, lo cual también es un profundo ritual poderoso. Quienes caminen con ustedes, caminen. Y quienes caminan con nosotros, caminan con nosotros hasta que decidamos abrir este espacio de vuelta, que espero que sea pronto. Les enviamos con tanto amor, bendiciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Afirmen lo que tengan que afirmar desde su lengua, por favor, desde la raíz de su práctica y su conocimiento, incluso cuando sea ahí. Cheque, nos vemos. Esa es una afirmación. Yo digo Ashe. Blessed be.